Hola muchachos, buenas nuevamente. Bueno, el día de hoy en la clase de geometría vamos a escribir, por favor, vamos a escribir lo que estoy subrayando en amarillo, la fecha en el cuaderno de geometría. Colocamos el tema, que son los polígonos, el objetivo de la clase de hoy, que es comprender qué es un polígono, y una vez escrito estos 3 puntos en el cuaderno de geometría, procedemos a ubicarnos. Nos vamos a ubicar en la página 113. ¿Listo? Ok. Abrimos el libro en la página 113 del libro y nos ubicamos en los polígonos. Una vez estando en el libro, marcamos en la hoja del libro, por favor, la fecha, miércoles 7 de abril de 2021. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vamos a seguir la lectura. Por favor, siguen conmigo. Dice, un polígono es una figura plana encerrada formada por segmentos de recta que se unen en los extremos. En un polígono se cumplen las siguientes características. Una característica principal que se cumple es que los lados que tienen un punto en común son, no son colineales. ¿Cómo así, profe, que no son colineales? Bueno, es decir, no forman un solo segmento de recta. ¿Sí? Ahora nos dice, el punto de corte entre los lados son los extremos de cada segmento. Veamos un ejemplo. El libro nos ilustra que cuando hay un polígono, ¿sí? Un polígono son figuras planas cerradas por segmento de recta. Recuerden que segmento de recta es un segmento es el que tiene punto de inicio y tiene fin, ¿cierto? Entonces observemos que esta figura es un polígono, porque es una figura plana y cerrada, ¿sí? Cerrada por segmentos de rectas que se unen en los extremos. ¿Cómo así? Observemos el siguiente segmento, por ejemplo. Aquí lo voy a resaltar en rojo. Observemos que este segmento tiene punto de inicio y tiene fin. Al finalizar él, que es un extremo, viene otro segmento. Al finalizar él, viene otro segmento. Viene otro segmento y van formando la figura cerrada. ¿Están observando? Muy bien. Observamos que es cerrada y a la vez es plana. También nos muestra que esta figura también es un polígono, porque es plana y es cerrada. Y está formada por segmentos de rectas que se unen en los extremos. Vea, un segmento de recta, aquí hay un segmento de recta, aquí viene otro segmento de recta, aquí viene otro segmento de recta, y aquí viene otro segmento de recta. Por tanto, es una figura plana. ¿Cuándo se cumple que no son polígonos? Cuando pasa todo lo contrario a la conceptualización que acabamos de mencionar. Es decir, no son polígonos esta figura porque no está formada por segmentos de rectas. Si observan, sí, aquí hay un segmento, pero este no es un segmento, ¿sí? Por ende, esta figura no es plana.
y por tanto, como no es plana, no es un polígono. ¿Estamos? Además, los lados tienen un punto en común que no son colineales, es decir, no forman un solo segmento de recta. Si observamos la figura, esta figura forma varios segmentos de recta con este punto, con este extremo, ¿sí? Aquí se forman un segmento de recta, aquí hay otro segmento de recta, acá hay otro segmento de recta y aquí hay otro segmento de recta, ¿sí? Por ende, tampoco se cumple y no es un polígono. ¿Entendido? Muy bien. Con esta explicación, ahora nuevamente vamos a ubicarnos a la página 113. Les recuerdo, por favor, haber anotado la fecha de hoy en el libro para llevar una secuencia de cuando se vio el tema. Miércoles 7 del 2021. Muy bien. Una vez tenido estas observaciones en cuenta, procedemos ahora a leer lo que nos dice el libro, que son elementos de un polígono. Los elementos de un polígono son los vértices, los lados, los ángulos internos, y las diagonales. ¿Sí? ¿Qué son los vértices? Son los puntos donde se intersecan o se cortan los lados. ¿Qué son los lados? Los lados son cada uno de los segmentos que limitan el polígono. El ángulo interno son los ángulos determinados por dos lados consecutivos. Diagonales son segmentos cuyos vértices son dos extremos no consecutivos del polígono. Entonces aquí, como manera de ejemplo, el libro nos muestra que los vértices de esta figura que nos está mostrando son el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E, el vértice F y el vértice G, así como su definición nos dice. Son los puntos donde se intersecan o se cortan los lados. Observe que aquí hay un lado, termina aquí e inicia otro lado, ¿sí? Ahí se están intersecando o se cortan entre ellos. Ahora, los lados se denotan con un segmento arriba. Quiere decir que es un lado. Por ejemplo, el lado AB hace referencia, el lado AB hace referencia al lado que está con la letra A y la letra B. Es decir, es esta parte de aquí. ¿Sí? Esta parte de aquí se llama el lado AB. Y se denota de esta manera colocándole en la parte de arriba de AB una línea o una barra, indicando que es el lado AB. ¿Estamos? Por eso es que aparece luego el lado BC. ¿Sí? El lado BC. Y observamos que ese lado BC es el que está aquí. Luego viene el lado CD. Luego viene el lado DE. Luego viene el lado EF, FG, GA. ¿Listo? FD es una diagonal del polígono. ¿Listo? Entonces observemos que las diagonales son segmentos cuyos vértices son dos extremos consecutivos del polígono. Aparte de la diagonal FD, se coloca así porque si observan, también hace parte como si fuera un lado. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si trazamos esta diagonal, aparecen prácticamente dos polígonos. ¿Sí? Profe, ¿cómo así? Entonces ya les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo
trazara esa diagonal y ocultara esta parte de acá, no me queda bien. ¿Sí? Si omitiera el triángulo este que se forma aquí en FDE, me quedara un polígono nuevamente. Pero aparte de la diagonal FD, también se puede formar otra diagonal. Por ejemplo, la diagonal AD, la diagonal FD y la diagonal EG. Por ejemplo, estos son diagonales que se están formando y las denotaría así como denotamos la diagonal FD, teniendo en cuenta que son diagonales. ¿Entendidos? Entonces, estas cuatro partes, vértices, lados, ángulos internos y diagonales, son los elementos de un polígono. Ahora vamos a hacer la actividad 1. De acuerdo a la explicación, ustedes van a escribir en el cuaderno de geometría, van a escribir actividad 1 y van a escribir los siguientes ejercicios. Dice, marca con X los que son polígonos. Por ejemplo, ya estamos hablando que los polígonos son figuras planas, ¿cierto? Conformadas por segmentos. Entonces, ya yo sé que el profe me explicó y yo sé que este es un polígono. Entonces, coloco la X. Yo hago uso de los juegos geométricos que tengo con regla y lápiz y hago la figura. Y le marco una X a los que son polígonos y dejo sin marcar a los que no son polígonos. ¿Entendido, muchachos? Muy bien. Lo anterior que acabamos de explicar no lo van a escribir en el cuaderno porque ustedes tienen el libro. Entonces lo que tienen es que resaltar los conceptos. Cogen un resaltador y buscan el cuaderno de geometría y resaltan los conceptos de polígono y elementos de un polígono. ¿Listo? Lo resaltan. No lo van a escribir en el cuaderno de geometría porque ustedes tienen el libro. ¿Entendido? Lo que sí tienen que escribir luego de que escriban el objetivo de la clase es la actividad 1, que dice actividad en clase. Y nuevamente repito, con la regla van a realizar las siguientes figuras y van a marcar una X a los que son polígonos. Los que no son polígonos los van a dejar sin marcar. ¿Vale? Por último, para finalizar la clase, vamos a hacer una responsabilidad en casa para el próximo miércoles y van a realizar el punto 1 de la página 116. Les voy a explicar cómo lo van a hacer. Punto 1 dice, completa la tabla con los elementos de cada polígono. Ten en cuenta los ejemplos. El inciso A, observamos que hay un polígono en forma de T, donde cada puntico de esos son ¿qué? Son unos, bueno, ustedes deben de saber, que ya lo acabamos de ver, cuáles eran los elementos de un polígono. Más sin embargo, el libro ya le muestra un ejemplo. El libro ya le está mostrando que A es un vértice. Y si observamos dónde está A, vea, A está aquí. O sea que ya el libro te está ayudando a decirte los vértices son los punticos en azul. Es donde se intersecan cada lado, ¿sí? Como su definición lo dice. Entonces el siguiente vértice, ¿cuál es en su orden del alfabeto? Sería la letra B. ¿Listo? Los vértices siempre se denotan con letras mayúsculas, así como los conjuntos. Luego viene ¿quién? C.
sucesivamente ustedes lo van a hacer. Luego vienen los lados. Vea, ya el libro también les da un ejemplo de cómo van a marcar. Primero es el lado AB. Y a yo les he dicho que como es un lado, se denota AB con una barra arriba, indicando que es el lado AB. Es decir, que es este lado que está aquí. Luego viene ¿quién? Luego viene el lado BC. Lo realizan y no olviden colocar la barra arriba que indica que es un lado. Si no le colocan la barra arriba, no está indicando nada. Solo está indicando que es la letra B y la letra C. Tienen que colocarle la barra arriba para decir que es un lado. ¿Listo? Sucesivamente van haciendo el ejercicio. Por último, dicen el polígono ABCDEFGH tiene tantos lados. Van a buscar cuántos lados son. Aquí se dan cuenta que son cuántos. 1, 2, cada rayita me imagino que es 1. Bueno, van a colocar aquí la cantidad. Tantos vértices y tantos ángulos internos. Profe, pero ángulos internos no mencionan. Bueno, no te mencionan ángulos internos, pero tú sabes que los ángulos internos, como la definición anterior nos dice, ¿sí? Los ángulos internos son ángulos determinados por los lados consecutivos. Observa aquí, te están diciendo que esto es un ángulo interno. Es decir, donde se intersecan dos segmentos en la parte interior del polígono. Entonces, te vas a la figura nuevamente del libro y observas cuántos ángulos internos forma este polígono. Luego vas a investigar según el número y la medida de sus lados, vas a averiguar qué polígono es. Te invito a que investigues en la siguiente página del libro y clasifiques este polígono. Lo vas a clasificar según el número y la medida de sus lados. ¿Entendido? Así vas a hacer el punto B. De igual manera que el inciso A. Bueno, que tengas un buen resto fin de semana. Espero para el próximo miércoles hayas realizado la responsabilidad en casa y cualquier duda, inquietud, pregunta o sugerencia, no dudes en escribirme o llamarme al interno para poderte ayudar. Chao, que tengas buen día.